Ahí va. Ahí va. Ahí estamos. Bien. Transformers are capable of receiving AC power at one voltage and delivering it at another voltage. In this way, they help achieve better transmission efficiency while transferring the power over longer distances. In this video, we will go through the working and construction of a three-phase transformer by starting from its simplest form. Bueno, lo que estamos viendo acá ya son la parte constructiva de un transformador. Fíjense que esto que vemos acá son los arrollamientos, ¿sí? La parte activa del transformador y donde están soportados los arrollamientos sobre estas chapas. Miren todas estas chapas que están acá, ¿eh? Esta sería la parte del material ferromagnético de ese transformador. Obviamente que estos arrollamientos tienen su vinculación con el exterior a través de estas partes que están totalmente aisladas y bueno, estos aislantes más chicos, ¿qué significa? Que tienen menor tensión porque no necesitan separar tanto de una parte conductora, de la parte aislada del transformador, por esto que vimos este concepto de rigidez, y una parte con una gran distancia eléctrica. Esto quiere decir que son arrollamientos de mayor tensión. The basic working principle of a transformer is simple: electromagnetic induction. According to this principle, a varying magnetic flux associated with a loop. Bueno, acá que estamos viendo, estamos viendo que un campo variable, como el que está variando, un campo que va de un norte a un sur, por la ley de inducción de Faraday que acabamos de ver, ¿qué va a suceder? Will induce an electromotive force across it. Me va a aparecer la FEN que aparece acá, ya apareció la FEN. Such a fluctuating magnetic field can easily be produced by a coil and an alternating EMF system. A current carrying conductor produces a magnetic field around it. The magnetic field produced by a coil will be as shown in the figure. Bueno, lo que vimos hace un rato, arrollé un conductor, hago circular una corriente y ¿qué va a aparecer? Bueno, a esto que nosotros tan en forma elegante anunciamos que la divergencia de ese campo era igual a cero, es ni más ni menos que no tiene ni fuentes ni sumideros, sino que estas líneas no se cortan y sí, lo único que podemos decir que van desde un polo norte a un polo sur. Salen de un norte y van a un polo sur. With the fluctuating nature of the alternating current, the magnetic field associated with the coil will also fluctuate. This magnetic flux can be effectively linked to a secondary winding with the help of a core made up of ferromagnetic material. Bueno, miren ahí, apareció el otro arrollamiento y es ni más ni menos que agarrar un pedazo de cobre, lo arrollo sobre chapas de material, que después vamos a ver por qué estas chapas están todas así apiladitas y en este sentido. Entonces, tengo un bobinado funcionando o un bobinado excitado, que aparece un campo variable y vamos a ver qué pasa con el otro. Ahí apareció el flujo. Miren cómo se establece el flujo en amarillo. This fluctuating magnetic field will induce an EMF in the secondary coils due to electromagnetic induction. Entonces, sí, ese flujo que está variando, ¿qué me va a hacer aparecer en el bobinado? Since the turns are arranged in a series, the net EMF induced across the winding will be the sum of the individual EMFs induced in each turn. Ahora después vamos a ver esa FEN. Since the same magnetic flux is passing through the primary and secondary coils, the EMF per turn for both the primary. Entonces, este es el responsable, este arrollamiento con esta corriente, es el responsable de generar este flujo que va a ser común, es el mismo flujo común para ambos,
y va a generar una FEN acá. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué el transformador es una máquina que en realidad lo único que hace es transformar diferentes niveles de tensión? Bueno, esos diferentes niveles de tensión van a estar dados por qué. Y de acuerdo a que lo arrolle más o menos, la cantidad de vueltas, acá está N, la cantidad de vueltas que tenga And secondary este coils will be the same. The EMF per turn for the primary coil is related to the applied input voltage as shown. As a result, the induced EMF at the secondary coil is expressed as follows. This simply means that with fewer turns in the secondary than in primary, one can lower the voltage. Si cambio en la cantidad de vueltas, For the obviamente reverse cambia la case, relación. one can increase the voltage. But since energy is conserved, the primary and secondary currents have to obey the following relationship. Las potencias de los transformadores, tanto de primaria Three-phase como transformers secundaria, use siempre three tienen que such ser iguales. single-phase transformers, Si ahora quiero un but with a transformador slightly trifásico, different puedo coil hacerlo configuration. con 3 transformadores monofásicos. Here, Así de the simple. primary and secondary coils sit concentrically. Por una cuestión de ahorro de superficie, mete un arrollamiento. Two more such windings adentro are del employed otro. in a three-phase transformer. Transformers with high power ratings generally employ a special kind of winding, known as a disc-type winding, where separate disc windings are connected in series through outer and inner crossovers. The low voltage windings are connected in a delta configuration, and the high voltage windings are connected in a star configuration. Bueno, ahí está hablando de las diferentes Thus, tipos de the line conexión que vamos voltage a tener. further rises to root 3 times at high voltage side. This also means that, from a three-phase step-up transformer, we can draw 4 output wires, 3 phase power wires, and 1 neutral. High voltage insulated bushings are required to bring out the electrical energy. Bueno, fíjese ahí la conexión con el exterior a través de justamente los aisladores. The core of the Miren ahí los transformer is made of thin insulated steel laminations. Such steel laminations are stacked together, as shown, to form three-phase limbs. chapas laminadas, previamente The purpose of thin magnetizadas. laminations is to reduce energy loss due to eddy current formation. The low voltage windings usually sit near the core. Bueno, esa sería la forma Various kinds of constructiva de energy un loss transformador. happens while transferring power from the primary to secondary coil. All these Ahí energy está losses hablando de las pérdidas en el cobre, ahora las veamos, y cuadrado por R van a estar dadas en los arrollamientos. Este es un transformador trifásico, podría ser un transformador monofásico. Y las otras pérdidas por corrientes parásitas y las pérdidas por histéresis están dadas en las chapas, por eso que justamente se laminan para disminuir las pérdidas por corrientes parásitas. are dissipated as heat. Hay que evacuar el calor, So usually the transformer is immersed in a cooling oil to dissipate the heat. por lo tanto lo The vamos a oil llenar de dissipates the aceite. heat via natural convection. Y le vamos a poner radiadores para sacar. Oil in the tank will Más expand as it fácilmente absorbs calor. the heat. A conservator tank helps to accommodate for this volume change. Al calentarse el aceite, To know more on necesita different types of expandirse, transformer entonces hay que cores meterle un and tanque de windings, expansión. please check out our other videos. Thank you. Bueno, Profe, sí, los conductores del lado secundario siempre son los que están arrollados primeros a las láminas. tenés que verlo siempre al transformador
siempre velo del lado de mayor tensión o de menor tensión, ¿sí? El lado secundario por ahí puede ser el lado de menor tensión, depende cómo esté trabajando el transformador. Entonces, el lado que va adentro es el de menor tensión, el que está afuera es el de mayor tensión. Bueno, veamos un poquito los transformadores. Miren, acá tenemos un transformador de potencia, como el que acabamos de ver. Este transformador es de una potencia importante, puede llegar a ser más o menos de 100 MVA, 100 megavolt ampere, ¿sí? Puede ser de 2 arrollamientos, puede ser también de 3 arrollamientos, y fíjense los tanques que tiene, perdón, los módulos de refrigeración, los radiadores que tiene al costado, ¿sí? Son transformadores de potencia, normalmente utilizados para transmitir de un lugar a otro. Transformadores de distribución, normalmente los que pueden estar en una subestación o en alguna estación chica, que pueden estar en cámaras, dependiendo dónde, en transformadores de distribución, transformadores de llenado integral, esos normalmente pueden ir a pozo también, transformadores en seco y transformadores rurales. ¿Sí? Bueno, ya lo vimos, transformador, una máquina estática, única misión, transformar niveles de tensión, desde el primario al secundario. Acá tienen un gran transformador, acá tienen un gran transformador que estamos viendo, donde seguramente la salida está en 500 kilovolt. Y fíjense la diferencia que tienen entre estos bushing, estos aisladores, donde acá en esta punta tendremos la parte activa, en esa punta tendremos la parte activa de este transformador, va a estar acá en esta punta, la parte activa, acá saldrán las líneas, ¿sí? Saldrán las líneas. Pero miren acá, esto que está acá, fíjense, bueno, vamos a suponer que esto viene de por acá. Esto, la diferencia que tengo de esta distancia y de estas chiquitas que están acá, significa que probablemente este transformador sea de 15 a 500 kilovolt, ¿sí? ¿Por qué? Y normalmente puede ser un transformador que está pegado a un generador, acá estoy haciendo el dibujo del transformador, acá tengo 15 y acá tengo 500 kilovolt, ¿sí? Por eso la diferencia que puedo tener entre uno y otro es notable, y ahí no hay tercer arrollamiento ni nada. Importantísimo trafo el que estamos viendo. ¿Cómo clasificamos un transformador? Bueno, de potencia, de distribución, normalmente en las ciudades, los rurales, los que ustedes si han ido al campo pueden ver colgado de algún poste, pero también hay transformadores de medida, por ejemplo, en las estaciones transformadoras para poder hacer la medición de la energía, y también hay transformadores de protección y de aislamiento, aquellos que tienen una relación 1 a 1, ¿sí? Bien. Hay que refrigerar los transformadores para evacuar el calor que se produce adentro. Bien, hay transformadores que son nuevos, que son en seco. ¿Qué significa? No tienen aceite adentro. No tienen aceite adentro. Son hasta una determinada potencia, mucho más simple, tienen menos volúmenes, son abiertos o encapsulados. Hace poco vi unos transformadores de 1 mega secos, realmente una maravilla, una cosa simple, limpia, la verdad que son una maravilla. O en líquido, donde tienen fundamentalmente aceite mineral, donde también le agrega cierta complejidad, porque el aceite tiene que tener un
un mantenimiento particular. Bueno, miren acá un transformador de 30 en el primario, 30 en el secundario y 20 MVA en el terciario. Fíjense cómo está construido, es bastante artesanal. Acá se ven las chapas y acá están los arrollamientos que son como cilindros, ¿sí? ¿Qué parte intervienen en un transformador? La parte activa, devanados y núcleo. Núcleo, que sería las chapas. Devanados, todo lo que es el cobre, los conductores que veíamos que lo arrollaban. Y accesorios, bueno, según sea el uso o la aplicación, vimos que tenían un tanque de expansión, vimos que tenía aisladores, tienen herrajes, bueno, si tiene aceite, tiene que tener indicador del nivel de aceite, van a tener termómetros, bueno, una serie de cosas como si tiene aceite y ese aceite se puede expandir, tiene que tener una válvula de alivio de presión por si se genera una sobrepresión adentro y tiene que eliminar los gases. Bueno, hay muchas cosas que podemos encontrar en un transformador. Bueno, acá un poquito cómo son las columnas, miren qué armado artesanal que uno tiene cuando empieza a construir un transformador. Bueno, acá está la transposición de conductores. Esto es para tener valores equipotenciales dentro de una espira. Fíjense acá un transformador con un montón de salidas, ¿Qué significa eso? Que ese transformador puedo regular la tensión probablemente hasta con carga. Puedo regular los valores. ¿Qué estoy haciendo con todas estas salidas? Estoy variando ese número n que nos mostraban, entonces puedo tener diferentes valores de tensión. Bueno, hay todos los valores que uno tiene dentro del transformador. En realidad era un esquema. Bien, núcleo, formado por un circuito magnético de transformador, y normalmente se construye con aceros especiales. ¿Para qué? Bueno, para disminuir las pérdidas. La cuba vendría a ser la caja donde voy a meter los arrollamientos y dentro de esos arrollamientos lo voy a sumergir totalmente en aceite. Acá tienen, esto sería lo que es la cuba, los refrigeradores, el tanque de expansión y la salida de un trafo. ¿Sí? Acá tienen otro. Hay veces que yo a estos radiadores los puedo dejar con una ventilación natural, pero si le pongo ventiladores, estoy haciendo con ventilación forzada. Eso significa que yo voy a sacar mayor cantidad de calor, por ende voy a poder utilizarlo con más potencia. Entonces depende el tipo de refrigeración que tiene, también cambia la clasificación de estos transformadores, donde ya los vamos a ver. Bueno, acá un típico transformador de distribución, puede ser. Acá tengo otro más de distribución. Estos transformadores los tenemos en la universidad, son muy parecidos a los que tenemos en la universidad, de 500 módulos de 500 kVA de esta naturaleza. Acá tienen también con diferentes tipos de terminaciones. Fíjense que acá ya no tienen ventiladores, quiere decir que la refrigeración es natural. Bueno, acá estos transformadores, normalmente para pozos, todos estos transformadores están en Capital Federal, por ejemplo, ¿sí? En Capital Federal están en cámaras subterráneas, muchas veces esas cámaras se inundan, los trafos siguen funcionando sin ningún tipo de problema. Bueno, acá tipo otro trafo, acá los rurales, famosos trafos rurales, monofásico y acá bifásico. ¿Sí? Acá con algún tipo de protección ante fraude, acá el bobinado continuo de un trafo, acá cómo se termina. La próxima clase, bueno, acá cómo se va armando, miren cómo se va armando. La próxima clase vamos a ver un poquito cómo es
el proceso de fabricación de un trafo en India, donde van a poder ver cada uno de las partes que tiene. Bueno, acá un poquito cada cosa que tiene el transformador, indicador nivel, termómetro, conmutador, placa característica, el tanque de expansión, las cajas, dispositivo de purga, los radiadores, etcétera, etcétera. Bien, bueno, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa? ¿No van a hablar? Bien. Bueno, pensé que era más tarde. Bien, ¿quieren tomarse 5 minutos o arrancamos con la clase? Bien, Yo con 5 estoy bien. Sí. ¿qué dicen? 5 va bien, ¿eh? Bueno, Anita, ¿nos tomamos 5 minutos? Bárbaro. Ok. A calentar el agua, a preparar el café y Vamos, retomamos. yo me voy a tomar un mate cocido acá, porque sí, vengo hablando mucho. Anita, vos cuando quieras me interrumpís, y metés, Sí, sí, sí. ¿eh? Vamos a pausar.
Hola José, ¿cómo estás? Disculpa que te molesta. Te quiero hacer una consulta como para
Muy bien, ya estamos de vuelta. Fabiana no se fue a hacer la comida, ¿no? ¿Está Fabiana? Tenía otra reunión, Tenía Fabiana. Ah, mire cómo eso. la conozco a Fabiana, mire. Pregunto por Fabiana y no está. Profe, ¿le puedo decir algo? Lo que estuvimos hablando en el grupo. Sí, Bueno, por lo pronto vimos los horarios y los días. Hay muchos que los lunes cursan economía, pero ahí, como dijo Nahuel, son cada 15 días. Y otros cursamos termodinámica, pero son materias que están ambas después de las 19 horas. Entonces, lo que podríamos hacer es que los lunes, a partir de las 17:30, se pueda conectar hasta las 19. ¿Le perfecto. parece? Perfecto, ¿Sí? porque podemos hacer ahí los lunes, aprovechar para hacer lo que son la práctica, más un Sí, trabajo con Anita. Algún sí. lunes obviamente también voy a aparecer para poder dar una mano, porque este Zoom también nos permite dividirnos en salas, entonces podemos ir pasando Profe, y darle diferentes ejercicios, dividirlos en salas y que trabajen, y luego nosotros vamos pasando, así que no estaría mal, sí. ¿los lunes Y podría ser desde las 18? Podemos arrancar 17:30 para todo lo que son consultas y 18 el trabajo ya más concreto. Pero lo que pasa es que perfecto. si hacemos una hora no nos sirve. No, ¿Y por eso. 18 hasta 19:30 Claro, pero después o no 20? tiene, el tema que si ellos tienen otras materias. A Yo las los, 19 horas, claro. los lunes estoy cursando otra materia a las 18. Así que después miércoles, jueves, viernes, todos los días. Bueno, Y profesor, tengo sí, otra cosa para decirle. Los miércoles también a las 17:30 o 18 para los que llegan de trabajar. Pero lo que estaba pensando es hacer lo siguiente. Somos más o menos 24 o 25 personas, ¿no? Podemos hacer 6 grupos y nos responsabilizamos de que siempre esté en la clase más de un integrante, tanto en la clase presencial como en la virtual, y de tener todo el material como para estudiar y llegar a hacer los trabajos. no, el Qué le material lo van a parece? tener siempre, no, en eso no se Sí, 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 preocupe. El tema es que pero puedan estar y que puedan ir a la universidad. lo que Este, pasa que hay muchos que trabajan, profe, que no, que llegan más tarde. bueno, ahora el tema es así. Nosotros si largamos a las 18, vamos a largar a las 18, no es 18:20, 18:15, Mm, es a las 18, ¿sí? Bueno, Seguramente vamos a arrancar antes para consultas, los que estén y puedan venir sí. antes, que puedan venir a armar y largamos en ese horario, porque queremos Profe, aprovechar bien el tiempo. Sí, ¿ambas clases van a ser presenciales? no, una La de sola. los La miércoles. de los miércoles conmigo, con Anita van a ser virtual. Ok. Profe, igual los lunes, economía también arranca a las 18. O sea, los que tendríamos problemas los lunes no es que es después. Si arrancamos a las 18, podríamos estar hasta 19:30, 20. No, bien, o después podemos elegir, ustedes elijan otro día si no, y nos dicen, a ver qué podemos hacer, eh, y ahí vemos, ¿sí? Pero es importante agregar un día más, es muy importante agregarlo, si no, lo agregamos a la mañana, en el O si momento no, que de pueda. última, no sé si se podría cambiar los días que se dicta economía. Ya es mucho, ¿no? No podemos hacer tanto lío. Bueno, hay Claro, claro. tiempo, por lo Escúcheme, pronto, profe, sí, una pregunta. Yo me entré tarde a la reunión, o sea, está bien. Yo por empezar el lunes no puedo, tengo una materia, pero las clases presenciales, ¿va a haber clases presenciales? O sea, con Anita va a ser virtual, con usted va a ser presencial. No entiendo esa parte. con Porque Anita ustedes debía, van a o sea, tener práctica virtual.
¿sí? Práctica virtual. Sí. Conmigo van a tener que venir a la universidad. ¿Cuándo? ¿Es toda la semana? ¿Una vez por semana? ¿O no, Una vez por semana, los Bien. miércoles a la universidad, ¿sí? Vamos a hacer así. ¿En este horario? En este horario. Por eso les decía, si podían venir 5:30, mejor. No pueden venir 5:30, a las 6. Lo que pasa es que yo Perdón, tengo horarios no veo quién rotativos está. y yo, bueno, en realidad yo para cursar presencial, yo lo hacía en tiempo que no estaba la virtualidad, en tiempo de la mañana. Yo materias de tarde o de la noche no me podía anotar, porque si bien es cierto, yo tengo turnos rotativos, hay una semana que yo pierdo. O sea, 2 clases sí puedo ir en la semana y bueno, y así, o sea, esto ya me descoloca. Bueno, ahí sí que no podemos hacer nada. En todo caso, sí, decinos dónde trabajás y podemos hablar a dónde trabajás y pedir que el miércoles te lo puedan dar. O sea, que te puedan cambiar ese día. Eso sí, esa gestión sí la podemos hacer. Profesor, Sí, quiero dejar en claro que los lunes es 19:30 economía y 19 horas termodinámica. Así que ahí tendríamos un lapso como para tomar tendríamos como para hasta las 19, aunque Sí. sea una horita, siempre va a ayudar. Siempre nos va a ayudar. Perfecto. Aunque sea una Perfecto. hora, nos va a ayudar. Podemos arrancar un rato antes para aquel que tenga consultas y pueda venir libre, que tenga consultas, a venir a ver un problema, algo, y la actividad la generamos en una hora. En una hora bien aprovechado, aporta muchísimo porque aparte van a estar resolviendo, ¿sí? Entonces Sí, sería lo que pasa es sí. los lunes sería virtual, una hora, y los Los miércoles lunes allá en virtual, la facultad. vamos a hacer así, los lunes virtual y ustedes prepárense para los miércoles ir a la universidad. Perdón, ¿Cuándo? José, un compañero que está comentando que economía es 18:30. Entonces me parece que habría que buscar una alternativa al día lunes porque... No, me parece que me confundí. Estoy revisando y es a las 19. Ah, 19:30. Bien, ok. sí, puedo hablar con Daniela que empiece 19:15, no hay ningún problema. Entonces, vamos a hacer así, lunes, Anita, 17:30, Sí. puede arrancar con consultas, a las 18 a 19, les da la clase, el que se tiene que ir, ella después se puede quedar con alguna consulta, pero es importante ese espacio aprovecharlo, aprovecharlo, fundamentalmente aprovecharlo. Y Profe, ¿le los puedo hacer una miércoles, consulta? sí, En el caso del día lunes, que se llega a concretar, cuando tengamos que hacer alguna actividad obligatoria de esta materia, ¿va a ser el lunes o va a ser el miércoles? los miércoles. Ah, bueno, porque a mí se me puede llegar a superponer con probabilidad estadística, pero la profesora daba las clases y dijo que no había problema. Perfecto. No, los miércoles, toda la actividad presencial que tengamos va a ser los miércoles. Ahora, lo siguiente, puede ser que algún día tengamos mucho de teoría, como hoy, y a lo mejor no vayamos al laboratorio, ¿sí? Puede suceder Claro. eso, que obviamente eso se avisa mucho antes para que se organicen, pero lo que yo sí les pido que se vayan preparando para tener actividad presencial en la universidad. Y al compañero que no está identificado, Esteban, dice, después tienen que renombrarse, chicos, y tratar de poner su foto o traten de poner la cámara para que los podamos ver. Esteban, si vos tenés horarios rotativos, podemos hablar a tu trabajo, no sé dónde trabajás, pero podemos hablar y pedir. Recuerden Profe. también con el tema de la presencialidad de la vacunación. No sé si alguien llegó quizás un poquito tarde. Sí, Tiene que estar fundamental, vacunado. el que va a venir a la universidad entra vacunado. Bueno, vamos entonces. Ahora sí. Chicos, ustedes igual, la duda que tienen o consultas los van
preguntando ahora. No se queden con algo que nos tienen que consultar. No sé si el tema está agotado o no. ¿Están de acuerdo? Yo le quería Hola, preguntar profe, algo. buenas tardes. Sí. Bueno, lo que estábamos hablando también con varios compañeros en el chat. Nosotros tenemos los lunes a las 18 probabilidad y estadística. Hay otro horario de 14 a 18, pero bueno, no sé si todos podrán conectarse para poder realizar la clase en ese horario. En mi caso, particularmente, no puedo. Por eso es que sí o sí tengo que cumplir con el horario de las 18. Vi que varios compañeros también estaban en la misma situación que yo. ¿Quiénes más están en esa situación? Esteban es uno y Yo hay estoy también. más. Sí, yo Creo que estoy dos chicos. el lunes 18:30, estadística, sí. Sí, yo tengo otra materia, pero bueno, le iba a superponer con esta. Si es por Zoom, veré la clase grabada o entré un rato a cada una. Claro, yo por eso le preguntaba, profe, el tema de la actividad obligatoria de esta materia. Si es los miércoles, el lunes, bueno, yo puedo ver la clase grabada de probabilidad. Hasta ahora creo que no va a haber problema. El tema sería si no hay actividades obligatorias, sí, va a ser obligatorio en los laboratorios, sí. Lo que pasa es que vamos a tener actividad presencial, ¿sí? Actividad presencial en la universidad. Eso sería los miércoles. Eso sería los miércoles. Claro, Y como esta materia no alcanza con un día, nosotros necesariamente tenemos que poner un segundo día. Ese día podemos hacer hasta mañana pasado que lo puedan definir ustedes. Y si no, no nos queda otra porque no podemos contemplar la situación de todos. Igual todo queda grabado y todo lo subimos. Le tendremos que poner un día donde converja la mayor cantidad de alumnos y tener la máxima posibilidad de que puedan estar. Y ver los casos que quedan, pero no nos queda otra, esto es así, acá se juntan chicos que están o que vienen al día o que tienen materias que completar más abajo, siempre vamos a tener superposición de días, no nos queda otra posibilidad. No es ni culpa de ustedes ni nuestra, al contrario, es toda una buena voluntad de tenemos que poner sí o sí un día más. Entonces, ustedes ya tienen un grupo, lo definen, me dicen, si no, nosotros después les decimos en qué día y vamos atendiendo aquellos casos especiales que no puedan estar. Aquel que no puede ir, bueno, podrá quedarse conmigo el miércoles después que terminamos la actividad, vemos los temas, los va a ver grabados también que Anita va a grabar y después los vamos a subir. O sea que todo siempre va a tener un respaldo, ¿sí? ¿Los miércoles hasta qué hora sería, profe? Hasta que podamos, Karina, hasta que nos echen de ahí adentro. Hasta que nos echen. Listo. No sé. Y tenemos que hacer la comida, no olvides. Y no sé. El miércoles se va a cenar sanguchito, me parece. Hasta las 9. Depende cómo nos vaya en el armado. Hasta las 9 estaremos, 9:15. Pero bueno, estamos saliendo ya de a poquito y ojalá que podamos. Así que tenemos que volver a hacer el esfuerzo. Bueno, profe. Yo tengo que, para ir a darle la clase esa, tengo que hacer la módica suma de 80 kilómetros de ida y 80 kilómetros de vuelta. Así que ustedes hagan el esfuerzo de ir y de estar y no llegar tarde. Bien, bueno, chicos, vamos, porque se nos fue muchísimo tiempo. Y queda para otro día que se presenten y me digan de qué equipos son hinchas, porque eso para mí es importantísimo. Vamos. Transformadores monofásicos. Bien. Habíamos visto entonces que un transformador monofásico, y esto nosotros ya se lo vamos a cargar en la... se lo vamos a estar cargando en la página, ahí en el campus, todo esto para que lo tengan.
bueno, un transformador monofásico, por ejemplo, yo arrollo un arrollamiento en este pedazo de material, y inmediatamente va a circular la corriente I1. ¿Qué va a hacer esto? Bueno, esto me va a generar un flujo que se me va a distribuir ahí y para allá, ¿sí? Recuerden que el flujo se distribuía en todo el material. Y a partir de ahí, esa circulación de flujo, ¿qué me genera? Y me va a generar en el otro arrollamiento, acá, una FEN. Una FEN. Entonces, tengo una tensión que apliqué, B1, y tengo una tensión que voy a lograr a causa de ¿quién? Y a causa de esa famosa ley de inducción de Faraday. La FEN es la derivada del flujo respecto al tiempo por N, que es la cantidad de vueltas que tiene este arrollamiento. Por ejemplo, E2 sería la derivada del flujo respecto al tiempo por N2. ¿Sí? Bien, si yo a este arrollamiento acá le pongo una carga de la forma que sea, ¿qué va a aparecer? Y va a aparecer la circulación de una corriente. De una corriente. Bien. Ahora veamos entonces. El núcleo, ¿de qué se construye? De chapas de acero de alta permeabilidad. ¿Para qué? Para reducir las corrientes parásitas y de esta forma reducir las pérdidas. ¿Sí? Estas chapas son de hierro al silicio, presentan muchas mejores características en la curva BH. ¿Sí? Los valores de permeabilidad, recuerden lo siguiente, que B era mu por H. Esto si lo veíamos en nuestra curva, esta ustedes ya la vieron en física, B y H, esto en realidad que era una cosa así y después, en realidad un poquito más acá, ahí, y después se saturaba. Entonces, dependiendo la permeabilidad relativa, que va entre 2000 y 4000 veces, los materiales pueden cambiar estos valores ahí. Pueden tener diferentes curvas, con una misma H. Si yo tengo mayores valores de B, quiere decir que ese material es mucho mejor. Es mucho mejor. Lo que pasa que, bueno, es mucho mejor, tiene menos pérdidas, pero ¿qué pasa? Es más caro, ¿sí? Es más caro. Así que no siempre tengo que poner el mejor material que tengo, sino el que conjuga una ecuación en cuanto a los valores de pérdida de mi transformador. Bueno, vamos a analizar un transformador en vacío. Bueno, si yo pongo una tensión B1, se me va a inducir una FEN en el arrollamiento propio, ¿a causa de quién? A causa de este famoso flujo, acá tengo este flujo mutuo, me induce la FEN E1 y me va a inducir la FEN E2, ¿sí? La FEN E1 y la FEN E2. Por lo tanto, esa FEN van a estar dadas en función del valor de ese flujo y del número de espiras que tengo o cómo está arrollado ese bobinado. Eso va a ser a la hora de analizar mi trafo, va a ser muy interesante porque en cierta forma va a definir los valores de tensión del primario y del secundario de mi transformador. Bien, vamos a las ecuaciones. La FEN o la tensión B1 que tengo aplicada a mi trafo, ¿sí? La que tengo aplicada a mi trafo, B1, que es igual a E1, si ese transformador en este momento está en vacío, y esa E1 es igual a N por la derivada del flujo respecto del tiempo. En el otro bobinado, como venimos diciendo, se me va a inducir una FEN2, que a qué va a ser proporcional. Ya vimos la ley de Faraday.
a N2 por la derivada del mismo flujo. Fíjense que acá dice flujo mutuo, acá dice flujo mutuo y acá dice flujo mutuo, ¿sí? Es la derivada del mismo flujo, pero la única diferencia en dónde está, en la cantidad de vueltas que tiene ese arrollamiento. Bien, si mi flujo, si el flujo mío, tiene una distribución de esta naturaleza, vamos a considerar que el flujo está compuesto por un valor máximo por el coseno de omega t. Cuando hago la derivada, que la estoy poniendo, esta expresión la estoy poniendo acá, cuando hago la derivada encuentro estos dos valores de Fed. ¿Sí? Esta omega me va a salir acá, va a quedar multiplicado por el seno de omega t, entonces me va a quedar, perdón, acá era omega, me confundí acá con el flujo. Omega por N1 por el flujo máximo por el seno de omega t. Estoy derivando esta expresión, la derivada del flujo respecto al tiempo. ¿Sí? Si hago lo mismo para E2, me va a quedar exactamente lo mismo, omega N2, flujo máximo seno de omega t. Y si yo quiero calcular el valor eficaz, si quiero calcular el valor eficaz de esta función, ustedes saben que el valor eficaz era igual a ¿quién? Al valor máximo, ¿sí? Dividido raíz de 2. Entonces, si a este valor máximo, que es este, lo divido por raíz de 2, estoy encontrando el valor eficaz. Omega, las pulsaciones de esa tensión, es ni más ni menos que 2pi por F. Esto ya lo conocemos. Entonces, si reemplazo omega 2πf dividido por raíz de 2, multiplico por n y por el flujo mutuo, encuentro ya el valor de esa FEN eficaz. Si hago 2pi, 2 por 3, 14, dividido raíz de 2, ese valor me da este número mágico, que lo vamos a ver de acá, hasta que decidamos no hacer más ingeniería. Lo vamos a ver siempre, esos valores, lo vamos a ver en la máquina sincrónica. Es 4,44 la frecuencia por el número de espiras por el flujo mutuo. ¿Sí? E2, ¿cómo va a ser? Exactamente la misma. Tiene las mismas pulsaciones, la misma frecuencia, el mismo flujo, entonces va a ser 4,44 la frecuencia, el número de espira 2 y el flujo mutuo. ¿Sí? Bueno, acá puedo, como algo interesante, desplejar el flujo mutuo, y ese flujo mutuo que se va a establecer entre los dos bobinados es directamente proporcional a la FEN, pero está dividido por la frecuencia. Después aparecerán algunas relaciones en máquinas eléctricas que justamente nos relacionan acá. Tensión, frecuencia. Si yo, por ejemplo, cuando utilizo las máquinas eléctricas y hago variación de velocidad, si esto lo hago variando la frecuencia, pero también variando la tensión, voy a mantener el flujo de la máquina constante, lo que hace que, por ejemplo, pueda mantener la cupla de la máquina constante. Eso lo vamos a ver mucho más adelante, terminando la materia y cuando tengamos un poquito de calor en el país, ¿no? Y cerca de las elecciones, cosa importante que también se vienen este año. Bien. Cosa interesante, ¿qué pasa si hago E1 dividido E2? Que es ni más ni menos que B1 dividido B2. ¿Qué me va a quedar? Y son todos los mismos términos, lo único que cambia es N1 sobre N2. A esa relación N1, N2, Karina, ¿cómo le llamábamos?
Fabiana. Cristian. Relación de transformación. Vamos todavía, relación de transformación. Ahí estamos, perfecto. Bien, Anita, ten en cuenta que acá tenemos algunos que estuvieron mirando algunas clases el cuatrimestre pasado y te van a ser de gran utilidad en el momento de las clases, ¿eh? Algunas las van a dar ellos. Perfecto, perfecto, tengo soporte. Ahí Cristian, Karina y Fabiana, algunas clases van a poder dar. Bien. Profe. Sí. ¿Siempre es N1, o sea, primario sobre secundario, o puede ser al revés, la relación de transformación? No, la relación de transformación siempre, si uno toma, a ver, ahí estamos. La relación de transformación es primario-secundario. Ahora, José está... no dejé nada. B2, B1, B2. Ahora, lo que no quiere decir que este B1 sea menor que B2. Depende cómo sea, ¿sí? ¿Eso querías decir, Anita? Sí. Y que eso también tener en cuenta que la bibliografía a veces lo trata diferente. Sobre todo cuando veamos un poco más adelante el tema de los circuitos de trafo, se sugiere que acudan a lo recomendado por la cátedra. Puede ser, claro. Y todo depende, si A es mayor que 1 o si A es menor que 1, el trafo es o elevador o reductor. Esa es la única diferencia, ¿sí? Bien. Si yo tengo el transformador funcionando en vacío, ¿qué quiere decir un transformador funcionando en vacío? Que no entrega corriente a ninguna carga, ¿sí? Un transformador funcionando en vacío, vamos a suponer que este es el transformador mío, y le ingreso una tensión acá B1, en el secundario lo dejo acá sin carga, lo único que voy a tener va a ser una tensión B2, pero I2 es 0. Ahora I1 sí va a circular y va a coincidir con la corriente que para ese estado le llamamos I0 por corriente de vacío. ¿Qué quiere decir? Bueno, que solamente esa corriente va a alimentar algún tipo de pérdidas. Bien. Entonces, si yo tengo el transformador como lo he dibujado acá, sin entregar corriente, esta I2 es igual a 0, y la corriente que está circulando acá, esta I1, coincide con la corriente de magnetización. ¿Qué sería esa corriente de magnetización? Bueno, la responsable de generar ese flujo mutuo que hace que aparezca la FEN E1 y que me aparezca la FEN E2. ¿Sí? Entonces, la corriente I va a estar en fase con el flujo. ¿Sí? Fíjense, la corriente I en fase con el flujo. Pero, como este es un circuito totalmente inductivo, ¿sí? A 90 grados, ¿quién voy a tener? Y a 90 grados voy a tener la FEN. Entonces, si yo tuviera que dibujar el diagrama fasorial del transformador en vacío, es justamente el que está dibujado acá. La corriente atrasando 90 grados de la FEN y de la tensión, ¿sí? A 90 grados y en fase con el flujo. Eso sería para un trafo ideal. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Ustedes me interrumpen, pueden hablar, pueden conversar, pueden decir. El que más o menos vio algo de esto puede siempre acotar. Esto siempre es una clase abierta. Bien. En circuitos magnéticos, podemos decir que la relación entre la fuerza
magnetomotriz es el producto de la reluctancia por el flujo, ¿sí? Por el flujo mutuo, ¿sí? Siendo la reluctancia de un material, ¿a qué era igual la reluctancia de un material? A la longitud considerada, al mu del material, multiplicado por la superficie que estamos considerando. Esto en circuitos magnéticos es muy similar, en circuito eléctrico. ¿A quién se asimila? A la ley de Ohm, donde la ley de Ohm dice que la tensión es igual a el valor de la resistencia por el de la corriente, Bueno, bien, entonces si yo reemplazo el valor de la fuerza magnetomotriz, que era H diferencial de L, y eso es ni más ni menos que N por I, ¿sí? La fuerza magnetomotriz, N por I, dividido la reluctancia. Bueno, de acá puedo sacar o puedo encontrar una expresión para esa corriente de magnetización que depende de ¿quién? Del número de espiras, en un valor fijo, del flujo mutuo y de la reluctancia de ese circuito. Por eso que, se los adelanto, obviamente que no lo tienen que saber, en el transformador vamos a encontrar corrientes de vacío chiquitas, ¿sí? Corrientes de vacío chiquitas que no superan el 5%. La corriente así cero, quiere decir de vacío, en un transformador es de un 3 a un 5% de ¿quién? De su corriente nominal. Bien. Bien. Ahora, ¿por qué? Por este valor de reluctancia. Por este valor de reluctancia. La reluctancia. Vendría a ser como si fuera una resistencia de un material ferromagnético. ¿Qué le pasa a las máquinas eléctricas? Bueno, el circuito magnético de las máquinas eléctricas no es todo de un material ferromagnético como el que acabamos de ver. ¿Qué pasa? En las máquinas eléctricas, entre el estator y el rotor, o entre lo que se mueve y lo que está fijo, ¿qué hay? Aire. Bien, esa reluctancia cambia porque está el aire, aumenta, por lo tanto, al aumentar esta reluctancia, aumenta esta corriente. Entonces, las máquinas eléctricas no vamos a tener corrientes de vacío chicas. Esto es simplemente un adelanto. Bien. Bien, seguimos avanzando. No se van a asustar con la primera clase, Miren que esto es muy fácil, Yo ya estoy asustado. ¿Quién está asustado? ¿Cristian? No, Mariano. ¿Mariano? Sí. Pero bueno, vamos a darle para adelante. Mariano, cursaste electrotecnia, ¿no? Sí, la 1 y la 2. Pero no, electrotecnia. Esto es introducción a la energía eléctrica. Electrotecnia. Sí, también. Con Mauro. Con Mauro. No hay ningún problema. Vamos, esto hay que leer, Bueno, lo que le decía hoy, A era, en definitiva, N1 sobre N2, es lo mismo que E1 sobre 2, B1 sobre B2. Dependiendo cómo yo quiera B1 y B2, va a ser esa relación A, que va a tener relación directa con el número de espiras de mi transformador. En definitiva, y aprovecho que acá tengo un blanco, un transformador es algo simple como esto. Yo agarro un trozo de chapa, ahí, y ahí, ¿sí? Ahí está. Agarro un trozo de chapa y le arrollo acá un bobinado por acá, otro bobinado por acá, ahí está. Si por acá le pongo una fuentecita de tensión,
me va a circular una corriente I1. Acá tengo N1 espiras y acá tengo N2 espiras, arrollamiento, vueltas. ¿Qué va a suceder cuando, puse esta corriente y esta tensión? Bueno, se va a establecer un flujo acá por este material. Flujo mutuo. Ese flujo mutuo tiene la forma del flujo máximo coseno de omega t. Bien, entonces, al haber un flujo y que está variando en el tiempo, acá lo tengo, si yo lo dibujo, ese flujo está haciendo esto, ¿no? Este es el flujo máximo, y este es el tiempo. Lo quiero simplificar. Entonces, ¿qué va a suceder para este trafo? Si este flujo está variando en el tiempo, ¿quién aparecía cuando había un flujo variando en el tiempo? Una FEN, ¿sí? Por ejemplo, en el bobinado 1, esa FEN será proporcional al número de espira 1 por la derivada del flujo mutuo respecto al tiempo. ¿Sí? ¿Qué va a aparecer acá en el otro bobinado? Una FEN E2, que lo mismo será N2, la derivada del flujo mutuo respecto al tiempo. Bien, si yo a este transformador no le pongo ninguna carga, si no lo conecto a nada, por acá esta I1 pasa a ser la I de vacío. Esa I de vacío es consumo, consumo. ¿Qué va a alimentar esa I de vacío? ¿Qué va a alimentar las pérdidas de ese transformador que nos faltan ver? ¿Cuáles son las pérdidas? Pero hasta ahí tienen una forma simplificada de presentar un transformador. Bien, si yo hago E1 sobre E2, que es ni más ni menos que B1 sobre B2, esto es N1 sobre N2. Y eso es igual a A. Hasta acá es lo que hemos visto. Nada fuera de lo común. Nada fuera de lo común. Y hasta ahora todo entendible. ¿Sí? Todo entendible. Bueno, sigamos. ¿Cómo vamos, Cristian? Bien, profe, bien. ¿Vamos bien? Bueno, bien. No es el único asustado, Cristian, me parece, por lo que leo en el Porque chat. Cristian le estoy haciendo el paramétrico porque Cristian la cursó y Karina también. Porque acá ya estoy leyendo en el chat que ya se quieren ir. Ya están asustados. ¿Están cansados? No cansados, creo que Lo que pasa que a colación de tu pregunta de si estaban asustados o preocupados. No, pero después Anita va a venir con un lenguaje mucho más simple, más llano y van a empezar a avanzar. Porque esto, Anita, ¿cómo se soluciona? Agarrando un problema y empezar a resolverlo. Porque esto es muy teórico. Nosotros ahora estamos con un modelo físico. Cuando ahora vean el modelo equivalente del transformador es una pavada. Que es una resistencia y una reactancia. Así que para nada complicado, para nada complicado. Pero bueno. Profe, sí. Dijo que cuando teníamos un transformador en vacío, el lado secundario no estaba alimentando ninguna carga, ¿no? Exacto. Y la corriente que circula por el primario es igual ¿a qué corriente? A la corriente de vacío se le denomina corriente de vacío y esa corriente lo único que va a estar alimentando es manteniendo el flujo mutuo con una corriente de magnetización y alimentando las pérdidas de ese transformador. El transformador no es ideal, va a tener pérdidas, como circula corriente va a tener pérdidas que son alimentadas por esa corriente, pero son muy bajitas. El transformador es la máquina eléctrica de mayor rendimiento de todas. Quiere decir, si tiene mayor rendimiento, tiene menores pérdidas. Bueno, vamos a hacer, Anita, 15 minutos más, porque al ser introductoria está bien, ya les hemos dado todo lo que teníamos que dar a una introductoria. Bien,
de acuerdo a cómo estén arrollados estos acá, bobinados, será el sentido de las FEN. ¿Sí? Será en el sentido de la FEN. Acá tienen un esquema elemental ya de un transformador con carga. ¿Qué significa con carga? Bueno, que ahora en el secundario, acá en el secundario, ¿qué agregué? Agregué una carga. Agregué una carga, por lo tanto, aparece una corriente I2. Antes no aparecía. ¿Sí? Entonces ahí tienen el modelo simplificado de un transformador, ¿sí? Primario, B1, secundario, B2. Por el primario va a circular una corriente I1 que va a alimentar, obviamente, todo. N1, número de espiral primario, N2, número de espiral del secundario. Acá está dibujado el trafo con E1 y E2. Y acá la corriente I2 y Z2. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué pasa con un transformador en carga. Bien, la corriente en la carga I2 produce una fuerza magnetomotriz, N2 por I2, en el secundario, acá N2 por I2 en el secundario, y la del primario produce una N1 por I1. Y estas dos fuerzas magnetomotrices, por el principio de conservación de la energía, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser opuestas, porque si no, estaríamos generando energía con cero gasto. Entonces, son opuestas y la diferencia es la fuerza magnetomotriz que vendría a ser de vacío o cero. ¿Sí? Cero. Por lo tanto, N1 por I1 menos N2 por I2 me va a dar esa diferencia de fuerza magnetomotriz. Perdón, ¿podría explicarme otra vez eso? Yo tengo que, ustedes saben que la fuerza magnetomotriz, esperen que encuentre, acá estamos, la fuerza magnetomotriz en el primario es N1 por I1. ¿Sí? Bien. La Sí. fuerza magnetomotriz en el secundario es N2 por I2. por I2. Ahora, esas dos fuerzas magnetomotrices se oponen. ¿Sí? Fuerza magnetomotriz del 1 menos la fuerza magnetomotriz del 2 me van a dar origen a una fuerza magnetomotriz 0, o sea, una resultante de la oposición de esas dos. ¿Sí? Bien, esa fuerza magnetomotriz tiene que permanecer constante. ¿Por qué permanecer constante? Para mantener el flujo. Esta fuerza magnetomotriz debe permanecer constante para mantener el flujo. Por lo tanto, habrá un equilibrio entre las dos fuerzas magnetomotrices, ¿sí? En los crecimientos y en los decrecimientos. ¿Para qué? Para que ésta sea constante. ¿Sí? Ya eso vamos a ver. En realidad, en cierta forma está hablando de la corriente de vacío de esta máquina, que va a permanecer constante. ¿Sí? Estamos hablando de eso. Bien. Claro, va a tener un valor instantáneo que es senoidal, digamos. Por eso las dos, la fuerza magnetomotriz del primario y del secundario van a ser variables. En un momento van a ser positivas y después negativas y así. Obviamente que es así. Ahora, el balance es que me tiene que generar una fuerza magnetomotriz resultante que sea constante. Claro. Bien. Entonces, si yo considero el núcleo magnético, vamos a empezar a hacer suposiciones, con una permeabilidad alta, puedo decir que esa fuerza magnetomotriz 0 es igual a 0 y la puedo despreciar frente a las otras dos fuerzas magnetomotrices, y de hecho es así porque, bueno, la corriente va a ser muy bajita. De ahí también obtengo
esto que es muy importante, que I2 o I1 sobre I2 es igual a N2 sobre N1. ¿Qué quiere decir esto? Que I1 sobre I2, esto importante, es 1 sobre A. Y ahí aparece algo que siempre ustedes van a tener que relacionar. Transformador, donde tengo el lado de mayor tensión, siempre voy a tener en ese lado la menor corriente. Donde tenga menor tensión, voy a tener el lado de mayor corriente. Entonces, si yo tengo un transformador, por ejemplo, de 13,2 kV, que lo tengo en las líneas de distribución a 380 volt, en 380 volt tendré los mayores valores de corriente. Esto lo vamos a ver, ¿por qué? Porque, bueno, como la potencia en el primario tiene que ser igual a la potencia en el secundario, y la potencia aparente de un transformador monofásico, por ejemplo, ¿qué sería? ¿El producto de quién? Esto es lo mismo que... Tensión y corriente. Claro, S1, S2. B1 por I1 tiene que ser B2 por I2. Entonces, esta es una relación interesante. ¿Sí? Esta es una relación interesante. Por eso, como la potencia, si este es mi trafo, la potencia que yo puedo sacarle del lado del secundario va a ser igual que la potencia que le puedo sacar del lado del primario. Nada más que en uno tengo mayor tensión y el otro menor tensión. Bien, de ahí sale esta relación que directamente la van a leer de la bibliografía, no tiene sentido explicarla acá, que hace que yo puedo encontrar una impedancia equivalente, pero referida, por ejemplo, al lado del primario, multiplicando a cuadrado por la impedancia del secundario, de la misma forma que encuentro que el valor de una tensión reflejada hacia el lado del primario es multiplicar por A esa tensión y dividir por A su corriente. Entonces, ¿qué hace esto? Hace que a mi trafo, que hoy miraba, me voy a ir a la anterior, esto que yo miraba hoy, me llevo para no tener este esquemita que tengo acá de un transformador en el medio, ¿sí? Yo puedo eliminar esto refiriendo este valor acá al primario, refiriendo esta corriente acá al primario y refiriendo esta impedancia también acá al primario. La impedancia que hacía, la multiplicaba por A cuadrado. La corriente que hacía, la dividía por A. Y la tensión que hacía, la multiplicaba por A. Yo llevo todo eso al primario y me quedó un único circuito. Veamos ahora cómo podemos hacer eso. Veamos entonces cómo lo podemos hacer. Entonces, acá encontré todos los valores equivalentes, ¿sí? Y ahora voy a llevar todo esto al lado del primario. Bien, antes de llevarlo, voy a considerar, recién les dije que ese trafo era que la reluctancia o la permeancia hacía que podía considerarlo que era ideal. Pero ¿qué pasa si yo considero un transformador real? ¿Qué significa un transformador real? Un transformador que tiene pérdidas, ¿sí? Y que todo el flujo que me generaba esta corriente, yo que decía que había un flujo mutuo que se establecía en el material. Bueno, para un trafo real, ¿qué sucede? Hay líneas de flujo que se me pierden en el aire. Acá están, estas que están acá. A eso, ¿cómo se le llama? Flujo disperso. Flujo disperso. Tanto en el primario como en el secundario. Entonces, el flujo en el primario
va a estar constituido por un flujo propio, más un flujo disperso propio de él, más un flujo que le va a venir como consecuencia de la aparición de una corriente en el secundario. ¿Sí? Quiere decir un flujo mutuo. Propio, un disperso, más un mutuo del otro arrollamiento. A este arrollamiento le va a pasar lo mismo. ¿Qué va a tener? Un flujo propio, un flujo que se va a dispersar y un flujo mutuo proveniente del otro arrollamiento. Esto es lo que le pasa a un transformador real. Bien, voy a pasar rapidito esto porque yo no los quiero complicar y esto es más para trabajar con otras cosas y quiero directamente encontrar esto. Si yo considero un transformador entonces real, ese transformador real al haber flujo disperso, ese flujo disperso por unidad de corriente, ese flujo disperso dividido unidad de corriente, por ejemplo, flujo disperso en el bobinado 1 dividido I1, ¿qué me da? Flujo dividido corriente. Eso es directamente proporcional a una inductancia, en este caso la 1, ¿sí? Entonces, ese flujo disperso me va a dar origen en el bobinado 1 a la aparición de una inductancia. En el bobinado 2 a la aparición de una inductancia. ¿Qué más voy a tener? Si está circulando corriente por un bobinado, cualquier circulación de corriente en cualquier bobinado aparecen pérdidas en el cobre, ¿sí? Pérdidas en el cobre que son proporcionales ¿a quién? A la corriente, por ejemplo, I1 al cuadrado por la resistencia de ese bobinado. Entonces me aparecen resistencias. Dije que me aparecen inductancias, me aparecen resistencias tanto en el bobinado del primario como en el bobinado del secundario. Y luego me falta identificar solamente un solo parámetro que depende de quién, de la tensión. Ese flujo mutuo que iba entre el primario y el secundario, ¿de quién depende? Este flujo que se establece por acá. Depende de la tensión. Depende de la tensión. Entonces, eso yo lo puedo representar por esta inductancia que depende de quién, de la tensión. Está en paralelo con esta tensión. Depende de la tensión. De esta forma, yo tengo ya el circuito equivalente de mi trafo. ¿Qué le falta a esto? Le falta una sola cosita que es identificar una resistencia acá en paralelo con esa inductancia de magnetización que es la resistencia de pérdida de ¿quién? Del núcleo. Esta resistencia de pérdida es la resistencia de pérdida del núcleo, no de los bobinados. Con eso tengo completo el circuito equivalente de mi trafo y ya puedo empezar a trabajar con un transformador. Ya puedo empezar a trabajar con un transformador. Si quiero presentar todo esto, la tensión B1, es decir, la tensión que estoy aplicando acá, es igual a I1 por R1, acá está I1 por R1, más J omega L por I1, ¿sí? Recuerden que una reactancia era igual a omega L, por lo tanto X1 será igual a omega L1 y X2 será igual a omega L2. Bien. Perfecto. Bien, y a esto yo le tengo que sumar el efecto de la mutua de la corriente I1 y la corriente I2.
en definitiva, con esto estoy sumando el valor de la FEN que tengo acá y lo que esta inductancia me va a aportar en el primario. Si esto lo simplifico, tanto B1 como B'2 me va a quedar en función de los parámetros de la corriente propia de ese bobinado, por ejemplo I2' por R2 por X de dispersión 2, más el valor de esta reactancia que va a accionar tanto con I1 como con I2. Veamos ya más simplificado este modelo, mucho más simplificado, ahora considerando únicamente el funcionamiento en vacío, ¿sí? Entonces, en vacío voy a aplicar una tensión, va a circular una corriente de vacío y únicamente voy a tener presente en ese transformador dos parámetros. Una reactancia de magnetización responsable de flujo común y una resistencia de pérdida, que ahora les voy a decir cómo está compuesta. ¿Sí? Bien. Profe, una... Sí. ¿Por qué no se considera el flujo de dispersión o la reactancia de dispersión y las pérdidas del bobinado primario en ese modelo? Buena pregunta, muy buena pregunta. Porque al ser... muy buena pregunta. El circuito real, que pregunta el compañero, sería así. La resistencia del primario, la reactancia del primario y la resistencia de pérdida y la inductancia. Desmagnetización, la resistencia de pérdida, todo esto es del núcleo, ¿no? Este es el verdadero circuito vacío. Acá tengo B'2, acá tengo B1, acá tengo R1 y acá tengo X1. Ahí está. Acá yo tendría I1 y por acá tendría I0. Ahora, ¿qué dijimos? Que I0 es aproximadamente de un 3 a un 5% de I nominal. Por lo tanto, al ser tan chiquita, la caída de tensión en este bobinado, es muy chiquita. Es muy chiquita. Y se puede decir con cierta aproximación que esta tensión B1 en realidad está aplicada acá. Por eso que hago esto. Porque por esa caída. Ahora, cuando nosotros hagamos un laboratorio con transformador, ¿qué voy a hacer? Voy a medir esas pérdidas porque las voy a descontar para después determinar los parámetros. Esa es lo que es la realidad. Pero para hacer este análisis, yo digo, en vacío es como que esta rama paralelo, ¿a dónde la pongo? La pongo acá adelante. La pongo acá adelante y digo, la tensión está aplicada sobre la rama. Esa es la explicación. Ok, muchas gracias. Pero muy buena pregunta. Entonces, ¿cómo es este circuito? Tiene una resistencia y una inductancia. No es totalmente inductivo. Entonces, yo tendré la tensión E1 y tendré la corriente I0 con un ángulo Φ0 en atraso. Ahora fíjense que no es 90 grados. Bien. Y esa corriente tiene dos componentes. Una de pérdida, IP, y otra que es a 90 grados, que es la corriente de magnetización. Entonces, I0 será la suma de los cuadrados de I magnetización más I de pérdidas. ¿Sí? Bien, me falta determinar quién es esta I de pérdidas y por qué yo tengo esa corriente de pérdidas, y con esto vamos a terminar para no volverlos locos el primer día. ¿Sí? Bueno, acá está un poquito lo que era la pregunta y la explicación.
el circuito con la resistencia y la reactancia, y lo que me preguntaba el compañero, la resistencia del bobinado y la reactancia de dispersión. Como esta corriente es muy chiquitita, puedo decir que la caída que voy a tener de tensión es tan chiquita que esta B1 puedo llegar a considerar que está aplicada acá. ¿Por qué? Porque esta caída, este delta B, es prácticamente cero.